Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de tercer grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de comunicación. Y el tema es, leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Observa la pantalla. Alimentos como frutas y verduras, arroz, pan y maíz, pescado, huevo y queso. ¿Cuál de estos alimentos pertenecen a los alimentos reguladores? ¿Serán las frutas y verduras? ¿Será el arroz, el pan, el maíz o el pescado, huevo y queso? ¿Cuál de estos alimentos pertenece al grupo de los alimentos energéticos? ¿O cuál de ellos pertenece al grupo de alimentos constructores? ¿Sabes tú a qué se refiere cuando hablamos de alimentos reguladores, energéticos y constructores? ¿Cuál de estos alimentos son más importantes? ¿Serán los reguladores, los energéticos o los constructores? El día de hoy tu meta es... Lee conmigo, leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Así es, ¿estás listo y lista para leer el texto? Si es así, entonces vamos a analizar el texto que vas a leer. Te animo a que este texto lo puedas descargar de la plataforma de Aprendo en Casa. El título del texto es ¿Cómo servir los almuerzos? ¿Tienes alguna idea de qué trata el texto que vas a leer el día de hoy? Por ejemplo, ahí tienes la estructura del texto. Tiene 3 globos, tiene un plato donde se señala cada uno de ellos. Alimentos constructores, qué cantidad de alimentos se debe servir en los alimentos energéticos y tenemos los alimentos reguladores. Este texto es lo que vas a encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa o lo puedes descargar de la descripción de este video. Léelo, analízalo. Una vez que tú lo has analizado, te pregunto, ¿has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Has leído tú sobre los alimentos constructores, energéticos, reguladores? Si has leído, ¿qué se decía sobre ellos? ¿De qué crees que tratará el texto que vamos a leer? ¿Ya tienes una idea? ¿Para qué se habrá escrito este texto? Te pregunto, ¿cuál es tu propósito de tu lectura? O sea, ¿para qué vas a leer el texto? Recuerda que tú vas a leer el texto para conocer los principales grupos de alimentos. Vas a identificar de qué trata, para qué ha sido escrito y también vas a opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Con esa finalidad vas a leer el texto. ¿Cómo servir los almuerzos? Si ya lo descargaste del texto, entonces te recomiendo que hagas lo siguiente cuando estés leyendo. Lee atentamente el texto en la primera lectura. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después y trata de relacionarlas con otras que conozcas o que te resulten familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. Mira, debes realizar una primera lectura. Una vez que estás realizando esa primera lectura, si encuentras palabras que no entiendes, entonces se te anima a que vuelvas a leer lo que está antes de esa palabra y lo que está después, para que tú puedas deducir a qué se refiere la palabra que no entiendes. Luego de realizar la primera lectura, también se te recomienda que tú realices la lectura en silencio. Y por cada etiqueta o grupo de alimentos, relee si es necesario para comprender mejor y responde en cada etiqueta. ¿Qué información te brinda? Escribe tu respuesta en una hoja o en tu cuaderno. Recuerda esta pregunta. ¿Qué información te brinda? Cada vez que vayas leyendo tu texto, hazte esta pregunta. Pide a un familiar, a tu maestra o maestro que te explique el significado de las palabras que consideres necesarias. Así es, hay palabras que tú no entiendes, entonces pide apoyo a ellos y diles que te expliquen a qué se refiere.
También realiza una lista de ideas, un esquema o un organizador visual con las ideas importantes que has identificado en el texto. Cuando vayas leyendo en el texto, subraya las ideas importantes, lo que tú crees que es importante, subráyalas y escríbelo en tu cuaderno. Eso te va a ayudar a comprender mejor lo que estás leyendo. También es necesario que realices una segunda lectura y en esa segunda lectura subraya la información que creas que es importante. Mira, no bastó una primera lectura, sino que también debes hacer otra lectura y en esa segunda lectura debes subrayar para comprender mejor el texto. Ahora sí, luego de tener en cuenta estas recomendaciones que tú debes realizar cuando empieces a leer. Ahora sí, vamos a empezar con la lectura. Espero que tú ya lo hayas leído. ¿Cómo servir los almuerzos? Observa el plato. Hay un cuarto, ¿verdad? De todo este plato. Hay otro cuarto de color amarillo y de color verde la mitad del plato. Vamos a conocer qué tipo de plato es esto. Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. Este es un plato, según lo que dice la información, es un plato que está dividido en 3 partes, ¿verdad? Este es un plato que ayuda a distribuir los alimentos correctamente, ¿verdad? Pero ¿para quiénes? Para niños y niñas de 4 a 12 años. Luego de haber analizado esto, ahora vamos a leer entonces los alimentos constructores. Mira, el color rojo, ¿a qué tipo de alimentos se refiere cuando hablamos de constructores? ¿Y por qué se refiere constructores? ¿Qué hacen estos tipos de alimentos? Entonces empezamos a leer. Alimentos constructores. Sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes. O sea, uno de ellos nada más. Estos alimentos, ¿qué hacen? Aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y reparar músculos. Mira, entonces la información de los alimentos constructores, ¿a qué ayudan los alimentos constructores? A que los niños crezcan, a que los niños puedan formar y reparar sus músculos. Qué interesante entonces es que se distribuya correctamente los alimentos constructores. Luego de eso, ¿qué cantidad debe servirse de este tipo de alimentos? Sirve un cuarto de plato, como lo ves ahí, o media taza de alimento. Sí, solamente un cuarto de plato de los alimentos constructores. Ahora vamos a ver los alimentos energéticos. ¿Qué cantidad de alimento energético también se debe servir? Vamos a ver qué se debe servir en este cuarto de plato. Ahí se debe servir cereales y tubérculos como yuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Uno solo de ellos. A ese grupo de alimentos se le llama alimentos energéticos. ¿Y qué hacen los alimentos energéticos? Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. Mira, entonces los alimentos energéticos, ¿qué hacen? Te dan energía. Los alimentos energéticos que contienen carbohidratos que todos los niños necesitan para realizar sus actividades. ¿Y qué cantidad de alimentos energéticos se debe servir? Un cuarto de plato también. Como dice ahí, media taza de alimento. Así es. Entonces acabamos de ver los alimentos energéticos y los alimentos... ¡Excelente! Ahora vamos a ver los alimentos reguladores. ¿Qué cantidad de platos se debe servir de alimentos reguladores? ¿A qué tipo de alimentos se refiere? Sirve en esta porción verduras, principalmente, además de frutas. Estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. Los reguladores entonces, ¿qué hacen? Son alimentos que te defienden. ¿De qué? Que te protegen. ¿De qué? De las enfermedades. ¿Y a qué alimentos corresponden los reguladores? A las verduras. ¿Y qué cantidad de verduras debes comer? Ahí está, mira, medio plato. ¿Te encantan las verduras? Probablemente no, pero si tú quieres estar sano y saludable y que te puedas proteger de enfermedades, necesitas alimentarte de esta manera.
medio plato de verduras. ¿Y qué tipo de alimentos son? Reguladores. Ya hemos visto entonces alimentos energéticos y alimentos. ¿Qué otros tipos de alimentos? Excelente. Ahora sí, después de la lectura, después de haber analizado los alimentos constructores, los alimentos energéticos y los alimentos reguladores, vamos a contestar la siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Se refiere que se debe servir proporciones correctas de almuerzo a los niños y niñas de 4 a 12 años de edad. Claro, se debe servir un cuarto de alimentos constructores, un cuarto de alimentos energéticos y medio plato de alimentos reguladores. Así es. Luego de eso, entonces, en el texto, ¿a qué se refiere la frase en las proporciones correctas? Se refiere a la cantidad exacta de alimento que se debe servir. Así es, entonces en las proporciones correctas se refiere a esa cantidad exacta. ¿Un cuarto de qué? De alimentos constructores. ¿Un cuarto de qué? De alimentos energéticos y medio plato de alimentos reguladores. Así es. Continuamos. Completa el esquema de acuerdo a la lectura. Ahora, después de haber leído, es momento de completar el esquema. ¿Cómo servir los almuerzos? Por ejemplo, alimentos constructores. ¿Cuáles son esos alimentos constructores? ¿Lo recuerdas? Espero que lo recuerdes. Si no lo recuerdas, recurre de nuevo a la lectura y completa este esquema. Y los alimentos constructores, ¿a qué ayudan? Tenemos los alimentos energéticos, ¿cuáles son? Y los alimentos energéticos, ¿qué nos brindan? Tenemos los alimentos reguladores, ¿quiénes son? Y ¿a qué aportan los alimentos reguladores? Espero de que completes este cuadro de acuerdo a la lectura. Si no lo recuerdas, recurre a la lectura y completa este esquema. Fácil, ¿verdad? Ahora sí responde las preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Ya tienes una idea de qué trata? A ver, el texto trata sobre las porciones de alimentos que se debe servir en horas de almuerzo. Claro, porciones correctas, ¿verdad? ¿Y para qué se habrá escrito este texto? ¿Para qué se habrá escrito? Recuerdas que el texto se ha escrito para informar a los padres sobre la cantidad de alimento que deben servir a sus hijos en la hora de almuerzo. No deben servir proporciones en abundancia, sino las proporciones adecuadas. ¿Qué opinas del texto? Es una pregunta que te pide a ti dar una respuesta, una opinión. Tú puedes, vamos. ¿Cómo pones en práctica la información que acabas de leer? ¿Cómo pondrías en práctica? Espero que puedas responder esta pregunta porque es una pregunta que te pide que tú respondas. Ahora sí, ¿qué debes hacer en familia? Debes trabajar en familia. ¿Qué debes hacer? Comparte con los miembros de tu familia la información que acabas de leer. Explícales con tus propias palabras la importancia de distribuir adecuadamente los principales grupos de alimentos y pregúntales qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable. Mira, ¿qué tal si tú primero le preguntas a tus padres esto? Pregúntales, papá, mamá, ¿qué proporción de alimento debemos consumir para tener una alimentación saludable? Probablemente ellos te den una respuesta que no es correcta, una respuesta que no va conforme a lo que tú has leído. Escucha sus respuestas y luego de ellos explícales tú lo que acabas de leer, lo importante de distribuir correctamente los grupos de alimentos. Así es, y yo sé que lo vas a hacer muy bien. A partir de lo leído, con tu familia registren la combinación y proporción de alimentos que pondrás en práctica para servir en el almuerzo. Así es, conversa con tu familia, conversa con tu mamá, con tu papá y escriban, si es posible en una hoja, en tu cuaderno, establezcan la combinación y la proporción de alimentos que van a consumir el día lunes, el día martes, el día miércoles, por ejemplo. ¿Qué alimentos corresponde a los reguladores? ¿Qué alimentos van a preparar que corresponde a los energéticos? ¿Y qué alimentos van a preparar que corresponde a los alimentos constructores? ¿Y qué cantidad van a servir? ¿Qué tal si hacen eso en conjunto con tu mamá y tu papá? De esa manera están registrando y están llevando una buena alimentación correcta. ¿Qué tal te pareció la lectura? Espero que te haya encantado y si todavía quieres seguir aprendiendo, te animo a que vuelvas a releer el texto para comprenderlo mejor.
Ahora sí, valora tu aprendizaje. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Recuerda la meta, leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos. ¿Sabes cuáles son esos grupos? Los reguladores, energéticos y constructores, ¿verdad? Identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar las prácticas de recetas saludables. ¿En qué momento ibas a opinar? Cuando converses con tu papá y tu mamá, ¿verdad? Ibas a comentarles sobre los tipos de alimentos que tú has leído. De acuerdo a estos criterios vas a evaluar. ¿Lo lograste? ¿Necesitas mejorar? Por ejemplo, ¿ubicaste información en diversas partes del texto? ¿Lo ubicaste? Probablemente lo lograste, ¿verdad? Muy bien. ¿Completaste el organizador gráfico? Ese organizador gráfico acerca de los grupos de alimentos. ¿Lo hiciste? Espero que lo hayas hecho correctamente. ¿Explicaste con tus propias palabras de qué trata el texto? ¿Dijiste de qué trata el texto? Espero que lo hayas logrado. ¿Identificaste para qué fue escrito el texto? Si tú no identificaste para qué fue escrito el texto, entonces necesitas mejorar. Sí, ¿qué tienes que hacer entonces? ¿Cómo lo mejorarías? Tendrías que volver a leer el texto y subrayar cada párrafo para que identifiques para qué fue escrito el texto. ¿Utilizaste ideas del texto para sustentar tu opinión? Por ejemplo, cuando estabas dialogando con tus padres acerca de lo importante de los alimentos reguladores, energéticos y constructores. ¿Utilizaste tus ideas del texto? ¿Usaste alguna información del texto? Si lo has logrado, interesante. ¿Propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria? ¿Propusiste a tu mamá, a tu papá, qué deben hacer en cada día, qué tipos de alimentos, qué cantidad de alimentos reguladores, energéticos y constructores deben servir en cada porción del almuerzo? ¿Propusiste? Si es así, muy bien, interesante. Felicitaciones porque has logrado la meta del día de hoy. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos y chao, cuídate.